Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, qué bueno ver nuevamente sus bellos rostros. Es un gozo que volvamos a reunirnos como iglesia, dispuestos siempre a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Alguien me preguntó por el título del mensaje y del mensaje en sí de esta mañana, y me dije, pastor, ¿por qué no ha predicado sobre la Navidad o algo así, algo referente a las fechas en las cuales estamos? Yo considero, hermanos, de que el nacimiento, la muerte y por sobre todo la resurrección del Señor Jesucristo no lo podemos reducir a una fecha. No lo podemos reducir solamente a una fecha. ¿Por qué? Porque es más, este tema del nacimiento, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo tiene que ser el tema predominante a lo largo de los tiempos dentro de la iglesia. Así que no lo podemos reducir esto a una fecha. Pero sí vamos a hablar en un tiempo sobre este tema trascendental, cosa que también ya lo habíamos hecho en anterior ocasión. Fortalecidos en las dificultades es el mensaje de esta mañana. A fin de probar la autenticidad de un diamante, a menudo los joyeros lo ponen en agua clara, lo que hace que el verdadero diamante resplandezca con una brillantez especial. Una piedra de imitación, por otra parte, casi no va a resplandecer. Cuando se ponen las dos, una al lado de otra, un diamante y una piedra de imitación, cuando se ponen una al lado de otra, hasta un ojo no adiestrado puede notar la gran diferencia que hay entre ellas, entre ambas. De igual manera, aún el mundo puede a menudo observar las notables diferencias entre los cristianos genuinos y los que simplemente profesan la fe en Cristo. Y creo que hay una marcada diferencia que aún el mundo puede observar entre un cristiano genuino y uno que no lo es. A menudo escuchamos personas alardear que profesan ser cristianos, pero en la práctica hay una gran diferencia entre lo que dicen y lo que hacen. Es más, hay personas que todo el tiempo tienen la Biblia debajo del brazo, pero sus prácticas son totalmente lo contrario. Lo que decimos, lo que profesamos, tiene que ir en concordancia con lo que hacemos. Como ocurre con las joyas, hay una notable diferencia en su brillantez. En especial cuando las personas pasan por tiempos difíciles. Y ahí es donde se lo conoce al cristiano genuino. En tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, en tiempos de pruebas. Ahí es donde realmente conocemos a un cristiano genuino y mayormente conocemos si estamos en la fe, en momentos adversos. Muchos tienen gran confianza en su fe hasta que es sometida a pruebas difíciles por las adversidades, por las aflicciones. Es más, hasta que llegan las adversidades, las dificultades, podemos decir que tenemos fe, pero cuando un cristiano es sometido a pruebas difíciles, se lo conoce si realmente está en la fe o no. Hubieron muchísimas personas que se acercaron a la iglesia teniendo un conocimiento distorsionado de lo que es el cristianismo, pero cuando llegaron las pruebas en sus respectivas vidas, Cuando las aflicciones golpearon las puertas de su vida,
ellos simplemente se han ido, se han alejado del Señor. Escúcheme bien, hermano. La forma en la que una persona enfrenta las pruebas, la forma en la que una persona enfrenta las pruebas, revelará si su fe está viva o está muerta. Revelará si su fe es genuina o es una barata imitación. Revelará si es o no una fe salvadora. Cuando en el año 1735 John Wesley viajó a la entonces colonia inglesa de Georgia, en Norteamérica, el barco en el que viajaba tuvo que enfrentarse a una terrible tempestad que puso en peligro la vida de tripulantes y pasajeros. Wesley se encerró en su camarote para soportar allí el mejor embate de las olas. Pero llamativamente desde allí, desde su camarote, escuchó en cubierta el canto de un grupo de hermanos moravos que, al no tener recursos para comprar un pasaje con camarote, tuvieron que quedarse en la cubierta para soportar la furia de la tempestad. Wesley se encerró, tenía miedo, y escuchó a este grupo de hermanos cantar. Cuando vino la calma, Wesley preguntó a uno de ellos cómo podían hombres, mujeres y niños cantar en circunstancias tan terribles en las que una ola podía haberles arrastrado a todos al fondo del mar en cualquier momento. Ahora, la respuesta del moravo, que en realidad fue una pregunta, fue tan simple como demoledora para Wesley. Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Cree que a su lado hay razón para sentir miedo? Fin de la cita. Creo que la respuesta de este hombre morado le dio una lección a Wesley. Muchas veces somos como los discípulos que estamos en la barca en plena tempestad, teniendo a Cristo de nuestro lado. Muchas veces somos como Pedro y los demás, teniendo la certeza de que tenemos al mismo Cristo a nuestro lado, nos afanamos, nos frustramos, nos decepcionamos, y no hay razón para estar en esas circunstancias, hermanos. Ruego que abra su Biblia en Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, amado Dios, gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos has dado. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras desobediencias. Queremos adentrarnos a tu palabra, Señor. Danos la humildad necesaria para recibirla. Desecha y derriba nuestros argumentos, Señor. Y danos un corazón
sensible a tus propósitos. Que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y que mediante de ella nosotros podamos conocer tu voluntad para así cumplirla, Señor. De manera personal y también de manera colectiva, como lo somos como iglesia. Bendice a los hermanos. Habla a sus respectivos corazones y que tu voluntad sea conocida en cada uno de ellos, Señor. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarme, utilizarme, Señor, como un instrumento. Por así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo el que vive en este mundo sufre en alguna medida. Todo el que vive en este mundo de alguna u otra forma es afectado por las pruebas. Y esa es la consecuencia de la caída. Esta es la consecuencia, este es el resultado de la caída. Me refiero al pecado. El resultado lógico es que vivimos en un mundo hostil. El resultado lógico es que arrastramos una naturaleza pecaminosa, vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en una sociedad corrompida por la iniquidad. Tal es el punto de que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero los hijos de Dios no estamos exentos de pruebas. Más bien se intensifican a la hora de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Desde el momento en que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, paradójicamente las pruebas se multiplican. Yo escucho a algunos hermanos decir que en épocas de inconverso sufría menos que ahora que está en la fe. Claro, obviamente, eso es lógico, eso es algo totalmente bíblico, porque en el camino ancho no hay restricciones, todo el mundo es bienvenido, hagas lo que hagas, siempre te van a felicitar, así que no hay restricciones en el camino ancho. Pero las cosas cambian cuando ya somos introducidos en el camino angosto. No estamos exentos de pruebas. Vendrán pruebas, queridos hermanos, incluso relacionadas con las mejores cosas que Él nos da. Aguardamos problemas ocasionales en nuestros trabajos, en las escuelas, en la sociedad, en la facultad, aún dentro de nuestra propia familia hay pruebas duras. Y ni hablar dentro de la iglesia. Paradójicamente, en la iglesia es donde más problemas hay muchas veces. ¿Y sabe por qué, hablando de la iglesia, abundan los problemas en la iglesia? En las iglesias. Porque anteponemos lo que a nosotros nos gusta. Yo no me voy a esa iglesia porque no me gusta cómo predica el pastor Iván. Yo no me voy a esa iglesia porque no me gusta cómo suenan las alabanzas. Y anteponemos lo que nos gusta y no nos gusta y dejamos de lado lo que realmente importa, es entrar en agrado del Dios tres veces santo. Sabemos que no podemos escapar a la crítica, a la frustración, a la decepción, al dolor físico, a la angustia afectiva, a la enfermedad, a las heridas, y finalmente nadie puede escapar de la muerte. Todo ese conjunto de cosas negativas son usadas y permitidas por Dios para probar nuestra fe, para saber realmente si estamos en la fe.
También nosotros los cristianos podemos esperar dificultades. Es más, usted tiene que esperar dificultades. Jesús mismo dijo en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pablo, al final de su carrera, al final de sus días, le recordó a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El principal énfasis del libro de Santiago, en el texto en estudio y en toda la carta, es que si es genuina la fe de una persona, se probará a sí misma durante los tiempos de aflicción, cualquiera sea el carácter o el origen del problema. ¿Cómo puede mostrarse tan calmado frente a problemas tan grandes? Le preguntó un amigo al gran dirigente inglés Guillermo Gladstone. En respuesta, este lo llevó a su dormitorio y le mostró un versículo en un cuadro que podía ver cada día al despertar. Y el versículo en su dormitorio era el versículo de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Las Escrituras mencionan algunos propósitos por el cual el Señor permite las pruebas en la vida. Por ejemplo, en primer lugar, es probar la fe o la fortaleza de nuestra fe. En segundo lugar, se nos dan las pruebas para hacernos humildes. Es necesario las pruebas en nuestras vidas. Es necesario. Es que por naturaleza nosotros no somos humildes. No lo somos. Y pensamos que estamos bien. Y nos jactamos porque estamos bien. Y nos sentimos bien porque estamos bien. Pero luego las pruebas nos recuerdan lo falible que somos. Es el caso de la muerte, por ejemplo. Tal vez a usted le ha tocado algún familiar que estaba compartiendo hoy en la mañana con usted un almuerzo, un desayuno, y ya en la noche se ha enterado que ha muerto. Hermanos, somos demasiado frágiles, demasiados falibles, y las pruebas son permitidas en nuestras vidas también para hacernos humildes, para recordarnos que no debemos de dejar de depositar nuestra confianza en el Señor. Y cuando dejamos de depender del Señor, nos volvemos arrogantes y en el peor de los casos nos sentimos o practicamos la autosatisfacción espiritual. Yo ya sé qué hacer, cómo hacer, qué decir, así que ya nos jactamos de que sabemos, de que entendemos, de que lo que practicamos supuestamente está bien, pero las pruebas nos vuelven en el lugar que nosotros debemos estar, en la humildad. En tercer lugar, las pruebas son permitidas, o Dios permite las pruebas en nuestras vidas para librarnos de nuestra dependencia de las cosas terrenales. Un cuarto propósito de las pruebas es llamarnos a la esperanza eterna y celestial. Cuanto más duras sean nuestras pruebas y cuanto más tiempo duren, vamos a ensanchar nuestra fe. Un quinto propósito de las pruebas es revelar lo que realmente amamos. En sexto lugar, se nos dan las pruebas para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Y en séptimo lugar, el Señor usa las pruebas para capacitarnos a ser mejores
cristianos a ser mejores hijos suyos dentro de su comunidad. Quiero desarrollar con ustedes dos puntos. La primera tiene que ver, y si usted tiene nota, puede anotarlo, valga la redundancia, una actitud gozosa. Una actitud gozosa. Fíjese lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? ¿Qué dice? Hay una palabra interesante aquí, tened. Egeomai en griego. Es un imperativo. ¿Sabe por qué está colocada esta palabra aquí? Porque el gozo no es la respuesta natural de todos nosotros ante las pruebas. ¿Quién se siente con gozo cuando está pasando pruebas duras? ¿Quién? La respuesta natural de todos nosotros no es el gozo ante las pruebas. Los cristianos tenemos el mandato divino de no solo mostrar algo de gozo en nuestras vidas, sino verlas con sumo gozo. Esa frase es interpretada por varios comentaristas como que significa gozo puro, gozo no adulterado o gozo completo y total. Por el contexto de la carta parece que todos esos significados son correctos. Santiago se refiere a una excepcional plenitud de gozo que el Señor les da a sus hijos cuando de buena gana y sin quejarse soportan pruebas mientras confían en Él. A pesar de la causa, a pesar del tipo o a pesar de la severidad de la aflicción, el Señor nos manda a que tengamos sumo gozo. Ahora, lo interesante de todo esto y lo sabio que es el Señor, Él siempre va a usar las pruebas para nuestro beneficio y mayormente para su gloria. El Señor trabaja en varias aristas, en varias áreas, cuando nos encontramos en duras y crudas pruebas. Ahora, hermanos, no debemos actuar con gozo. No debemos disimular, no tenemos que tener un disimulo poco entusiasta, sino en realidad estar gozosos. El gozo, queridos hermanos, no puede ser concebido desde un esfuerzo humano. El gozo, ustedes saben, es el fruto del Espíritu Santo. Por ende, que si usted sale de esta congregación y va a su casa y se propone luego de almuerzo y dice: a partir de ahora voy a esforzarme a ser un hombre gozoso o una mujer gozosa, no lo va a conseguir, porque primero usted tiene que entender que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Tiene que haber una estrecha comunión con el Señor mediante el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda manifestar su poder en nosotros. Es por esa razón que muchas veces fracasamos y decimos: a partir de mañana voy a hacer esto, voy a amar más, voy a ser más paciente, voy a ser más manso a partir de mañana. Y fracasamos porque queremos hacerlo bajo un esfuerzo humano, olvidando de que esas cuestiones son espirituales. Y como dice Pablo, se han de discernir espiritualmente.
Esto quiere decir que si el gozo viene de parte del Señor o es fruto del Espíritu Santo, para que nosotros seamos, hombres y mujeres de gozo o gozosos, tenemos que tener una estrecha intimidad con el Señor. Estrecha intimidad con el Señor. Cuando nos enfrentamos a las pruebas con la actitud que aconseja Santiago, descubrimos que la mejor parte del gozo es estar cerca del Señor. Cristo mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Cristo es la fuente de todo gozo. Nuestra vida de oración, nuestra intimidad con el Señor por medio de su palabra, son claves para que nosotros seamos personas con gozo. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la lectura bíblica, al estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo usted está encerrado con el Señor, hablando con el Señor? Esas cuestiones son claves, hermano. Son claves, son fundamentales. Cristo es el ejemplo de tener gozo, de ser un hombre gozoso. Nuestro Señor mismo, y el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Cristo sabía lo que venía en su vida. Cristo sabía a qué se enfrentaba. En la humanidad, en su humanidad, Cristo dijo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo sabía a qué se enfrentaba. No era algo poco a lo que Cristo se iba a enfrentar. Él cargaría todos los pecados de la humanidad. En su cuerpo, Él experimentaría toda la ira de su propio Padre. Ahora, hermanos, la Biblia menciona algunos pantallazos de lo que es la ira de Dios. Cristo se encontró en pleno gozo, porque dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Es decir, Cristo tenía enfrente a la cruz, sabía que iba a soportar toda la ira de su propio Padre, pero Él no se enfocó en el sufrimiento que Él iba a pasar, sino que se enfocó más allá. Miró más allá y vio a lo lejos un pueblo que Él mismo iba a adquirir. A través de su muerte, a través de su resurrección, su Padre lo exaltaría, como dice Pablo en Efesios, hasta lo sumo. Cosa que en algún tiempo toda rodilla se doblará ante Él. Así que, hermanos, Cristo es el ejemplo más vivo que tenemos de ser un hombre gozoso. Él miró más allá de la prueba al gozo. Al dirigirse a sus lectores como hermanos míos, Santiago pone en claro que está hablándoles primordialmente a los creyentes judíos, como lo hace toda la carta. El público principal de Santiago está en los verdaderos creyentes. A sus hermanos en Cristo va dirigida la carta. Hay una palabra interesante también aquí: cuando. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, Jotán,
es la palabra, la raíz original. Está en modo subjuntivo y encierra la idea no solo de lo posible, sino también de lo inevitable. Cuando la Biblia dice aquí cuando, no solo podemos tener el entendimiento de que se refiere a lo posible, sino también a lo inevitable. Es decir, en sencillas palabras, van a venir las pruebas. En otras palabras, de seguro vendrán diversas pruebas y debemos esperarlas como parte de nuestra vida en esta tierra actual. Las pruebas son el filtro del Señor que Él utiliza para cernir a los verdaderos hijos suyos. Porque muchos se acercaron a la iglesia con una intención totalmente distorsionada de lo que significa el cristianismo y hoy están en otra cosa. Entonces las pruebas son el filtro que Dios usa para que permanezcan los que verdaderamente son suyos. Os halléis también es otro término interesante. Tiene el sentido literal de caer en. Y en el contexto nos referimos a caer en las pruebas. Por lo general, de manera inesperada. Porque nadie tiene, por ejemplo, un recordatorio en su celular y dice 12:30 vendrá su prueba. Nadie. Es de manera inevitable, de manera menos esperada, donde las pruebas golpean nuestras vidas. Pruebas es otra palabra interesante. Tiene el sentido esencial de examinar, de probar, de ensayar, de comprobar. Entonces, queridos hermanos, para que tengamos una actitud de gozo ante las pruebas, es necesario tener un vínculo íntimo con el Señor. Íntimo. Quizás la mayoría de ustedes saben de que el gozo no tiene nada que ver con la alegría. No tiene nada que ver con la alegría. Ya ustedes seguramente saben eso. La alegría depende totalmente del momento, de las circunstancias, pero el gozo no. Uno puede estar en gozo cuando está en plena prueba, permitida por el Señor. En segundo punto, quiero ver con ustedes y abarcar el versículo 3, una mente conocedora, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo denota el concepto pleno, de pleno conocimiento de algo que está más allá, simplemente basado en hechos y que llega con frecuencia por experiencia propia. Como cristianos, hermanos, sabemos por experiencia propia, así como por la palabra de Dios, que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Cada uno de nosotros ha aprendido que la promesa del Señor es verdadera. Hay cientos de promesas aún que faltan por cumplirse y hay otras miles que ya se han cumplido. Pero eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes, sus promesas. Después de haber soportado el sufrimiento, la aflicción, las pruebas, hemos descubierto que nuestra confianza en el Señor no solo está intacta, sino que se fortalece en las pruebas. Yo no sé el contexto de las pruebas en su vida, pero sí el Señor lo sabe. Y si el Señor lo sabe, eso es más que suficiente.
Hermanos, hay en nuestras vidas determinados momentos en donde parece que ya no hay solución, cuando ya no estamos, ya prácticamente la esperanza lo hemos perdido. Hay momentos en donde hay una nebulosa frente a nosotros y ni siquiera sabemos dónde estamos parados. Hay momentos duros en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que le está pasando ahora, yo no sé el contexto de su vida, pero lo que sí sé es que el Señor está al lado suyo, jamás le ha abandonado, nunca se ha ido de su lado. Él está siempre a su lado. Y esa debe ser nuestra convicción para que sigamos adelante. Amén. Hermanos, yo no sé el dolor que le causa ahora la piedra en el zapato que tiene, quizás. No lo sé. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor ha pasado todo lo que usted ha pasado. Ni hablar de Pablo, Moisés, podemos citar a grandes hombres. Podemos citar a varios. Pero manténgase firme. Que su esperanza siempre esté latente en el Señor Todopoderoso. Todo lo puede el Señor. Para lo que nos es imposible para nosotros, para el Señor todo le es posible. No hay cosa que el Señor no pueda cambiar. No hay corazón que el Señor no pueda transformar. No hay. Como siempre digo, si el Señor le ha cambiado a Saulo de Tarso, lo puede hacer con cualquiera. Así que no diga, ay, esta mi familia no va a cambiar, o él es así, o ella es así. Mentira. Dios tiene la capacidad de transformar los corazones para su gloria. Amén. Ahora, hay una palabra interesante aquí que muchas veces y muchos de nosotros no nos caracterizamos por tenerla: paciencia. La paciencia es el resultado de haber soportado las pruebas. Como decía un pastor, la paciencia lastimosamente no es como un medicamento que cuando vas a la farmacia lo pedís a la persona que está atendiendo: ¿me puedes inyectar 5 ml de paciencia?, decía el pastor. Lastimosamente no. No. La paciencia se adquiere soportando las pruebas. Es el resultado de haber soportado. El soportar con paciencia las pruebas mientras se confía en el Señor desarrolla esta virtud que tiene cualidades duraderas. La paciencia se necesita solo mientras dura la aflicción o está presente en el problema, ya que cuando éste termina, la paciencia ya no tiene razón de ser, teniendo en cuenta el contexto. Somos faltos de paciencia muchas veces. No hay otra forma que usted crezca en la fe sin la prueba. Como siempre digo, nadie crece en la fe en tiempos de paz. Nadie. Ningún guerrero ha demostrado su fuerza en tiempos de paz. Nadie. Vendrán pruebas. Lo interesante de todo esto es que también el Señor no va a permitir que sus hijos afronten algo que no logren en su poder y provisión de soportarlas. Es decir, en sencillas palabras, no vamos a tener delante nuestro
pruebas que no podamos soportar. Hermanos, tenemos que ser sinceros. Yo pienso que ninguno de los que estamos aquí, en realidad casi ningún creyente, va a poder soportar muchas de las pruebas a las que se enfrentó el apóstol Pablo. Yo soy quizás el primero en la lista, porque Pablo sufría pruebas a causa de la fe, muy diferente a nosotros. Nosotros sufrimos por desobediencia, por rebeldía o por el pecado que nos asedia. No sufrimos por la fe. Por ejemplo, en Hebreos 11, y Hebreos 11 no es otra cosa que una larga serie de testimonios de hombres y mujeres, obviamente de Dios, cuya fe les permitió soportar aflicciones por causa del Señor, y por esa razón dicha fe se incrementó y se fortaleció. Vaya a Hebreos 11, por favor, Hebreos 11, versículos 37 al 39. Hebreos 11, 37 al 39 dice de la siguiente manera: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estas personas errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Queridos hermanos, hay una diferencia abismal de lo que tuvieron que soportar otros creyentes que la que estamos soportando nosotros. Quiero que vaya también rápidamente a 2 Corintios 4. Versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Queridos hermanos, sí podemos estar en estas circunstancias, pero la promesa del Señor es clara, es viva. En el cielo, cuando veamos las cosas desde un panorama y un enfoque diferente, vamos a dar gracias y gloria a Dios por nuestras dificultades, por nuestras tribulaciones, por nuestras pruebas, por nuestros reveses, más que todo ello que por nuestros propios éxitos. Seguro que el punto de vista de Pablo ahora, o será, mejor dicho, ya diferente que lo que fue
en su vida terrenal. Que nos comente eso Daniel, estando en la fosa de los leones. Pensaría que le había tocado lo peor. Poco imaginaba él que desde allí habría de ser de bendición a todos los pueblos de la tierra. Ahora, hermano, está pasando dificultades, está en pruebas, está en tribulaciones. Hermano, no se desanime. No se desanime. Todos nosotros que somos hijos de Dios, somos herederos de la gloria y Dios está con nosotros. Y como dice Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién? No hay nadie. No hay nadie. Y Pablo mismo dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Hermano, el tiempo de redención se acerca. Cada vez falta menos. Así que ánimo, siga adelante. Para terminar, 5 aplicaciones así rápidas, sencillas. Número 1, acepta las pruebas como parte del crecimiento. Acepta las pruebas que el Señor permite como parte de tu crecimiento en la fe. Dos, cultiva la paciencia. Sé un hombre más paciente. Y para conseguir ello, tienes que, nuevamente, a lo que ya dije hace un momento, tienes que tener una intimidad con el Señor. Busca la sabiduría en Dios. Santiago más adelante nos anima a que pidamos sabiduría a Dios, que no solamente nos da en una porción limitada, sino que nos da abundantemente. Pero es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él es Dios, que Él está. Número 4, conéctate, hermano, con otros creyentes que edifiquen tu vida. La comunidad cristiana es, o por lo menos debería de ser, el lugar donde podamos encontrar apoyo y aliento. Y número 5, agradece al Señor por la prueba que está pasando. Porque eso significa que el Señor está tratando contigo. Eso significa que el Señor está moldeando tu carácter. Eso significa que el Señor está ejercitando tu fe. Queridos hermanos, para concluir, les animo a que sigan adelante. Busquen del Señor. Que las pruebas sí van a venir. Cristo mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Pero Cristo dijo algo. Pero, dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Confiad, yo he vencido al mundo. Sí vamos a sufrir, sí vamos a pasar momentos duros, pero hay una gloria que nos espera. Somos herederos y vamos a reinar por toda la eternidad con Dios. Y ya cuando estemos ahí, ni siquiera vamos a tener la oportunidad de recordar lo que estamos viviendo ahora. Así que mientras tanto, sigamos adelante, perseveremos en la fe, que hay una gloria que nos espera. Amén. Que el Señor le bendiga. Voy a pedir que se pongan en pie, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, nuevamente me voy a ti en oración para pedirte, Señor, que tú, mediante el poder de tu Espíritu Santo, nos dé la capacidad necesaria de enfrentar las pruebas, Señor, sabiendo y entendiendo de que tú permites las pruebas en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, Señor. De manera especial pido por los hermanos que están aquí presentes, que han oído este mensaje, Señor, también de los que no han venido, pedirte, Señor,
que mediante el poder de tu Espíritu Santo ellos encuentren un alivio, un bálsamo, una fortaleza, Señor, para las pruebas que están atravesando, Señor. Yo no sé lo que a cada uno le está aconteciendo, yo no sé las luchas que ellos están teniendo, pero Señor, tú lo conoces. No hay cosa que tú no puedas hacer, Señor. Lo que para nosotros es imposible, para ti lo es posible, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Y mi Dios, pedirte que tú siempre sigas obrando en esta iglesia. Bendice a los hermanos, bendice cada ministerio, bendice a cada líder y danos las fuerzas necesarias, Señor, para permanecer cerca de ti en la fe. Oro así, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos. Puede